Échale, pues. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Listo, Fray, ya estamos. Amén. Qué bueno. Jordi, no te pude conectar a tu celular. No sé qué pasó. Sí, sí. Sí, ya. Jordi, perdón, entonces fue a Gaspar. No, yo, Fray. Gaspar no lo pude conectar. Bueno, por lo pronto allí. ¿Se acuerdan qué vimos la vez pasada? Vimos la cuestión del Midrash, de la palabra que le dice la Virgen a los empleados, a los sirvientes de la fiesta, y les dice, hagan lo que les diga. Y que encontramos esa frase también en el libro del Éxodo, en el capítulo 19. Entonces, pues, ese punto es importante porque vemos de qué manera el apóstol San Juan en su evangelio quiere unir el Antiguo con el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que vimos la vez pasada. Ahora vamos a ver el simbolismo del vino en el Evangelio de San Juan. El vino también es símbolo de la Torá. A ver, Gerardo, ¿qué es la Torá? La Torá es este conjunto de libros en la que se basa el pueblo de Israel. Que es se como- llaman los como libros. la ley, ¿no? Todo lo que contiene aquello de la ley. Todo el conjunto de libros que está formado por el Pentateuco, perdón, los libros, Ok, los 5 libros, y luego siguen los profetas y luego siguen los libros históricos. La es Torá, Génesis, Éxodo, Levítico. Génesis, Éxodo, Levítico. La Torá, Números. Nevi'im y Ketuvim. Números y Deuteronomio. Son los 5 libros de la Torá. Y luego siguen los Nevi'im. ¿Qué cosa significa Naví en hebreo? Profeta. Entonces los Profeta. son los libros Y Ketuvim. de los profetas, Nevi'im. Y luego los Ketuvim. ¿Qué cosas son los Ketuvim? Escritos. Son ¿De los quién? escritos. Escritos Escritos. históricos. Históricos. Son los escritos históricos entre los cuales ponemos las crónicas, ponemos los macabeos, Jueces. ponemos jueces, ponemos el libro de, también forma parte de los libros históricos. Los reyes. ¿Perdón? Los reyes. Los reyes. Muy bien, entonces son 3 partes las que componen toda la Biblia hebrea, todo el Antiguo Testamento, que son la Torá, los 5 libros de la ley, los Nevi'im, que son los profetas, y los Ketuvim, que son los libros históricos. De modo pues que así está compuesta la Biblia. De modo pues que el vino se encuentra en todos en todo el Antiguo Testamento. Y vamos a ver que el libro del Génesis, en el capítulo 49, verso 11, dice, a ver, ya unimos a Gaspar. Está bien, Rey, ya. Perfecto. Gracias, Gerardo. Pues nada, Fred. Entonces estamos diciendo que el vino en el Antiguo Testamento tiene un simbolismo que representa a la Torá, a la ley, a los 5 libros sagrados del pueblo judío. Por ejemplo, entonces, en el capítulo 49 del libro del Génesis, dice que el Mesías lava sus vestiduras en el vino. Es decir, que
el Mesías va a proponer la ley y va a presentar interpretaciones de la ley. Ese es el simbolismo del versículo 11 del capítulo 49 del Génesis, en donde se dice que el Mesías lava sus vestiduras en el vino. Quiere decir que él va a presentar, el Mesías va a presentar la ley, la Torá, y va a hacer interpretaciones de esa Torá. Lava su manto en la sangre de la uva, dice el mismo versículo 11 del capítulo 49 del Génesis. Es decir, aquí se le atribuye, vean, el simbolismo tan escondido, tan oculto de este versículo del Génesis, perdón, sí, del Génesis. El Mesías lava sus vestiduras en el vino y lava su manto en la sangre de la uva. Bueno, entonces quiere decir que en el Antiguo Testamento el vino es símbolo de la Torá, de la ley, de las interpretaciones que el Mesías va a hacer de la Torá, de la ley, de los libros sagrados. Y también en el Nuevo Testamento se encuentran referencias a este motivo del vino como representativo de la Torá. Dice Jesús, no he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles cumplimiento. Es lo que dice Jesús en el capítulo 5 de San Mateo, versículo 17. Y entonces el Señor nos presenta, el Evangelio nos presenta de qué manera el Señor identifica la Torá con la acción, la actividad que va a desarrollar Él en el Nuevo Testamento. Por eso dice también en el libro de San Mateo, capítulo 5, verso 21. Han oído que se dijo a los antepasados, ama a tu amigo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. De modo pues que esa es la interpretación de por qué el Mesías lava su manto en la sangre de la uva, porque él da correcciones a la Torá. En este caso, lo que dice aquí, en el libro de San Mateo, en el Evangelio, han oído que se dijo a los antepasados, ama a tu amigo y odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos. Ahí está la corrección con la cual Jesús, el Mesías, es capaz de modificar la Torá, el Antiguo Testamento, y darle un nuevo significado. Porque Él es el Mesías y Él tiene el poder de modificar el significado de las palabras del Antiguo Testamento. Muy bien, Gerardo, estás conectando a Gaspar. Si es que tenemos problemas porque no escucha, pero si no, que se quede aquí y ya ahorita yo le ayudo después de la clase a ver por qué no. Sí, que no apague su celular para que al menos tenga la imagen. Ok. Listo. Que levante el celular, corro. ¿Cómo? Que levante el otro celular para que lo vea. ¿Cuál El otro celular celular? que está acostado. Esa. Ese sí se ve. Por aquí estamos Que por viendo lo menos lo vea. perfectamente. Ah, tiene dos celulares. Ujú. Ah, pues que use uno nomás. No, solo es el de él. Así lo ve. Así te estoy mirando, Gaspar. Ya visto, Fray. Bueno, entonces estamos explicando lo que dice el Génesis 49:11. El Mesías lava sus vestiduras en el vino y lava su manto en la sangre de la uva. Esa interpretación del vino significa que es el Mesías que puede modificar la ley y puede dar interpretaciones a la ley. Así lo vemos en Mateo 5:21.
cuando les dice a sus discípulos, han oído que se dijo a los antepasados, odia a tus enemigos y ama a tus amigos. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. De esa manera, el Mesías está cumpliendo la labor de corregir las interpretaciones de la Torá, porque lava sus vestiduras y su manto en la sangre de la uva. De modo pues que los evangelios sinópticos, ¿quiénes son? ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Nelson, por favor. Los sinópticos son Mateos, Lucas y Marcos. Muy bien. En esos tres evangelios se encuentran también alusiones a que la sangre de la uva o el vino es un elemento en el cual el Mesías lava sus vestiduras. Y en esos tres evangelistas comparan los tres evangelistas la enseñanza de Cristo con el vino nuevo. Entonces, pues este es un aspecto importante del Evangelio de San Juan porque hablará en varias ocasiones del vino como representativo de la Torá, de la ley, de la voluntad de Cristo, como nuevo Mesías, como nuevo Moisés, como aquel que trae para el pueblo judío la ley de Dios renovada. El vino nuevo es un símbolo del Evangelio y no puede ser confundido con el vino del Viejo Testamento. Por eso dice la parábola del Señor Jesús, vino nuevo, odres nuevos, porque si se pone un remedio nuevo en un vestido viejo, el remiendo rompe la tela del vestido. Entonces, al vino nuevo hay que darle unos odres nuevos. Y el simbolismo significa pues que la ley de Dios que manifiesta a Cristo en el Evangelio, hay que recibirla con un espíritu diferente al que la recibían los judíos en el Antiguo Testamento. Porque si bien es continuidad la palabra de Cristo de la Torá, la palabra de Cristo en el Nuevo Testamento, la Torá en el Antiguo, pero Cristo viene a renovar y nos explica en su Evangelio cuáles son los aspectos que hay que renovar en esa comprensión de la Torá, de los 5 libros de la ley. Bueno, entonces vamos a ver de qué manera en el relato de las bodas de Caná, el vino simboliza la palabra de Cristo. En San Juan, la palabra de Jesús es la verdad. Jesús se identifica con la verdad cuando dice, yo soy la verdad. Bueno, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y eso lo dice el Señor en el capítulo 14, verso 6 de San Juan. De modo que el Señor se identifica con la verdad. Cristo encarna la realidad del Nuevo Testamento en su persona. Y es Él quien proclama la verdad en el Nuevo Testamento. Porque dice, yo soy la luz, yo soy el pan de la vida, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Vean pues cómo Jesucristo se apropia del significado del Mesías, del significado de la Torá, del significado de la ley en el Nuevo Testamento. Este valor de la palabra de Cristo identificada con el vino se fundamenta en varios aspectos. Por ejemplo, encontramos que esta verdad de que Cristo es la nueva ley se encuentra representada en el agua esta
ley que significa Jesús es la sangre que quita el pecado, es la sangre que purifica a los judíos. De modo pues que es lo que tenemos en este caso del Evangelio de San Juan, en donde nos dice que la Torá está representada por la sangre, por el vino, por aquello que el Señor Jesús utiliza como elemento para su predicación. ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces hemos visto que en la parábola en el relato de las bodas de Caná, la Virgen Santísima les pide a los empleados que llenen las jarras, que decíamos que tienen ¿cuántos litros cada una? ¿Sí se acuerdan? ¿Cuántos litros de agua le cabía a cada una de las jarras que la Virgen le pidió, que Jesús les pidió a los sirvientes que llenaran de agua? 100 litros. ¿Sí? Agustinus, otra vez. Darsu. No Darsu, soy yo. perdón, Darsu. ¿Cuántos litros? 100 litros. 100. 100 100, litros. 100. Le cabían 100 litros de agua a cada una de las jarras. Y si eran 6, ¿cuántos litros estaba previsto 100. para 600 litros de vino? Entonces, esa abundancia del vino también significa la palabra de Dios, la nueva ley en el Evangelio de San Juan, porque dice San Juan que Jesucristo vino a darnos toda la revelación que el Padre le había encomendado que nos diera. Por eso San Juan hace representar en el vino representado por el agua que estaba en las jarras, en 600 litros de vino. Vean ustedes la abundancia de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, la abundancia de la ley en el Nuevo Testamento, la abundancia de la Torá, según esto, porque el vino representa la ley, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Y también entonces, pues, esa abundancia es un elemento adicional a la calidad del vino. ¿Por qué? Pues porque el maestresala cuando prueba ese vino dice, va con el novio y le dice, hasta ahora has guardado el vino mejor. Todos los demás primero sirven el vino mejor y luego ya cuando están bebidos les dan del peorcito, Malo. del vino malo. Pero tú, le dice el mayordomo de la fiesta, le dice al novio, tú has guardado el vino mejor para después de la fiesta, al final. ¿Qué significa eso? Pues que el vino de la palabra de Dios que fue revelado en el Antiguo Testamento por los profetas, sí, era vino, era palabra de Dios, tenía una calidad, pero cuando viene Cristo, revela en una gran cantidad y en la mejor calidad la palabra de Dios, la revelación, la Torá, la ley, porque los profetas no se pueden comparar con Cristo. Si bien los profetas anunciaron al pueblo judío la palabra de Dios, no obstante, el propio Jesucristo anuncia la palabra de Dios con mayúscula en esa cantidad abundante de 600 litros en la boda y en esa calidad excelente que es la que dice el mayordomo que tenía el vino que había reservado el novio para el final de la fiesta. Bueno, entonces vean ustedes ahí que el vino en las bodas de Caná está representando la cantidad de palabra de Dios que Jesucristo viene a revelar y la calidad, la mejor calidad de esa revelación, porque en el Antiguo Testamento los profetas la habían revelado, pero en el Nuevo la revela el propio Jesucristo, el propio Hijo de Dios. De modo pues que ese es el significado
del vino en el Nuevo Testamento. Es la representante de la Torá, de la ley de Dios, del Pentateuco. Y entonces vamos a ver qué significa el agua. El agua, dice el Evangelio de San Juan, que era el agua que usaban los judíos para su purificación. Entonces era un agua ritual, destinada a las abluciones de los que estaban invitados a la boda. Por eso se entiende que fueran 6 jarras de 100 litros cada una, pues porque a una boda asiste mucha gente, pero todos debían purificarse con esa agua. Por eso es tan abundante la cantidad de agua que había en esas 6 jarras de piedra, 600 litros, para que pudieran purificarse todos los que participaban en la boda. De modo pues que quedaban limpios de la impureza, de haber contraído impureza por haber tocado elementos de los que dice la Torá, que cuando uno los toca queda la persona impuro. Por ejemplo, pues algunos alimentos que eran impuros, por ejemplo, la carne de cerdo, para los judíos era una carne de un animal impuro. Y si alguien comía carne de cerdo, pues quedaba impuro. De modo pues que debían lavarse, purificarse, para mantener otra vez la dignidad de la presencia de Dios. El lavado de las manos significaba eso, que llegaban de la calle impuros o de su casa, y al llegar a la fiesta, pues había esa cantidad de agua para que pudieran lavarse los invitados a la fiesta. Por eso es que el agua significa un ritual. Es un agua ritual por la cual los invitados a la boda podían purificar su conciencia de cualquier cosa impura que hubieran tocado. Y es esa agua la que sirve para purificarse, la que Cristo, la que el esposo de la boda transforma en vino. Es decir, el agua con la que se purificaban los judíos es transformada en vino, que significa la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento los judíos debían lavarse antes de entrar a la sinagoga para escuchar la palabra de Dios. Y acá en el Nuevo Testamento, con la expresión de que los invitados a la boda iban a tomar del vino que había transformado Jesús, del agua en vino, significa que con ese vino quedaban purificados, porque para eso se usaba esa agua que tenían reservada en las 6 jarras, para purificar de toda mancha, de toda comida impura a los judíos. Vean ustedes, entonces ya tenemos 2 significados de esa boda de Caná. Lo importante que es el vino como representativo de la palabra de Dios, de la ley, de la Torá, de la calidad con la que Cristo viene a manifestar al pueblo judío la palabra de Dios, la Torá, la ley, que es una calidad mucho mejor que la que se presentó de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento por medio de los profetas. Y por otra parte, la calidad, el vino exquisito, el vino sabroso, el mejor vino que el novio de la fiesta de las bodas del pueblo judío con su Dios había reservado para el final de la fiesta, a diferencia de lo que hacen todos los demás personajes, que primero dan el vino mejor y luego ya al final dan el vino de lo peorcito. Pero aquí Cristo da primero, deja que los invitados tomen del vino regular, de poca calidad, y luego ya cuando llega Cristo, invita a los invitados a la boda que tomen el mejor vino, el excelente, el más sabroso, el más rico, el más añejado, el que es mucho mejor que el vino que los profetas presentaron
en el Antiguo Testamento. Ese es un aspecto de la revelación en las bodas de Caná. Y otro es de que el agua que se usaba para purificar a los judíos, pues también era agua abundante, 600 litros, y que con ella debían purificarse para participar en la fiesta, y que Jesús hace transformar en vino para que estén más que purificados todos los que participan en las bodas del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Cristo, en el Nuevo Testamento, en la revelación de la nueva ley de Jesucristo según el Evangelio. De modo pues que es la palabra representada por el vino y es la purificación representada por el agua de las tinajas, pero también la purificación representada por la palabra de Cristo, porque les dice a sus discípulos: ustedes ya están purificados por las palabras que les he comunicado. Eso se los dice San Juan en el capítulo 15, verso 3. Si quieren, apunten esa cita para que luego la verifiquen. Juan, capítulo 15, versículo 3, habla de la purificación que los discípulos ya han recibido porque han escuchado la palabra de Dios. Y aquí en el texto de las bodas de Caná se dice de qué manera esa agua que usaban los judíos para las abluciones de los participantes a la boda, significó esa agua un elemento de purificación, porque Cristo con su palabra purifica la mente, la persona, el espíritu de sus oyentes, de sus discípulos. Eso está en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, versículo 3. El mensaje de Cristo es la verdad. El mensaje de Cristo, para quien lo escucha, hace que esa persona que lo escucha quede poseída por la verdad. Quien mora en Jesús y recibe su evangelio, su palabra, no peca, sino que se santifica a sí mismo, como lo dice la primera carta de San Juan en el capítulo 3, verso 6. Ustedes ya están santificados por la palabra que han escuchado. Primera carta de San Juan, capítulo 3, verso 6. De modo pues que esa palabra que escucharon sus discípulos hace que ellos puedan defenderse del maligno, porque ya con la palabra de Dios en su mente, ya no hay lugar para maldades que provengan del demonio. Ya en la mente de los discípulos solo existe la palabra de Dios, que hace que estén purificados los que escuchan esa palabra de Dios. Y ahí San Juan, en el relato de las bodas de Caná, da a conocer de qué manera la palabra de Dios purifica a los invitados a la boda. ¿Pero qué significa la boda? Pues significa el nuevo pueblo de Dios, significa el Nuevo Testamento, significa la nueva ley, el nuevo régimen, a partir del cual Jesucristo hace ver a sus discípulos que ellos ya están purificados y que forman parte del Nuevo Testamento. De modo pues que Cristo dice la verdad cuanto lo que dice el Evangelio de San Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque ya sea que escuchemos la palabra de Dios, ya sea que bebamos su sangre, en la Eucaristía quedamos purificados de toda maldad. Jesucristo purifica al hombre por medio de la palabra de verdad, que hace que el ser humano escuche cuando se predica el Evangelio. Entonces ya vimos estos dos ejemplos de cómo en las bodas de Caná Jesús revela que la sangre, que el vino que está en las jarras es representativo
de la nueva ley, de la palabra de Dios, el vino. Pero también el hecho de que sean usadas esas jarras para purificarse con el agua de la purificación, significa que Jesucristo con su palabra, que es el vino nuevo, ya purificó a sus discípulos de toda mancha de pecado, porque ellos han escuchado con todo amor, con toda veneración, con el deseo de ponerla en práctica, han escuchado la palabra de Jesucristo que los purifica, tanto porque es el Nuevo Testamento, la nueva ley, como porque es la manera en que purificaban los judíos sus culpas, sus manos, sus cuerpos, al lavarse con el agua ritual de las tinajas preparadas en esa boda de Caná. Bueno, vamos a dejar allí en la explicación del vino en las bodas de Caná, el valor figurativo del vino en las bodas de Caná. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Bueno, no me he quedado con preguntas, solo quería recordar a Fray que nos habíamos quedado con unas tareas que era para explicar lo que era el Midrash y la Talmud y el Targum. Y el Targum, esto es. A ver, ¿encontraste algo, Nelson, por favor? Sí, he encontrado. Ya nos quedan 2 minutos. Sí, dime. Sí, que el Talmud es una obra rabínica que recoge las leyes, tradiciones, costumbres, leyendas e historias judías. Sería como para nosotros lo que es la tradición. Talmud. Y la Talmud. Y es para los judíos es más lo que es enseñado a nivel oral, como si fuera la tradición para nosotros. Aunque se escriba, se tiene como un complemento, diría así, de la escritura. Muy bien. Y que habían 2 tipos de Talmud, la de Jerusalén y la de Babilonia. Y eso era más o menos. Y luego, ¿qué más encontraste? ¿O qué otra cosa? Que la Torá, que tiene entre la Torá y la Talmud, el judío da un cierto valor, el grado más alto a la Torá, pero se recomienda que un buen judío tenga siempre presente lo que contiene la Talmud. Claro, porque es la explicación. Exactamente. Muy bien. ¿Alguien encontró algo más? Agustinus, Sabinus. No buscaron, ya lo vi en su cara. Sí. A ver, No, padre. ah, bueno. Entonces, Nelson, ¿encontraste algo más de lo que es el Midrash? Midrash de Darsu. El Midrash había quedado Padre Darsus, pero sí que hay, que también buscar. Ya, no, Padre, ya semana pasada expliqué. A ver, ¿no lo puedes Que repetir? Padre corregir. ¿Ya se te olvidó lo que nos dijiste la vez pasada? La semana pasada. Sí. Es mío Midrash, ¿no? Sí. Ok. Midrash para no gastar mucho tiempo, yo resume. Midrash es frase de